Buenas noches, Cuencas. Se han cumplido los peores augurios y hoy se paralizan casi meses. Los miembros del Ejecutivo asturiano han hecho público su patrimonio informativo que comienza en 3 segundos. Si el caudal llegase a descender, Armando, cosa que ninguno deseamos, evidentemente, ¿sería culpa del Real Oviedo, en parte? ¿Qué aspectos de tu conducción debes mejorar y qué es lo que más entrenas de cara a una carrera? ¿El aspecto físico o el aspecto mental? El aspecto físico lo trabajas siempre, es algo que no paras. Hablamos ya de la información deportiva, que se la cuento yo. TPA, Televisión del Principado de Asturias, no podrá retransmitir este año los partidos. Pasen un feliz fin de semana y precaución en las carreteras. Hasta el lunes. Adiós. Buenas noches, Lewis. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí nada, calentando motores ya, dispuestos a la prueba del próximo fin de semana, que es en Canadá, que este calendario nos va a matar. ¿Tu ídolo, Roberto? No sé, Maradona, Messi, Kucharski. ¿A quién aspiraba a ser la infancia? Mi ídolo desde siempre me ha gustado Roberto Carlos, muchísimo. Ahí está, con ese sombrero a lo cocodrilo Dandí. Pasa que igual el sombrero despista un poco. Collymore. Está en Collymore, sí, señor. Bien, bueno, está puesto en el tema, bien. Grandísimo futbolista del Oviedo, grandísimo jeta. Te vamos a dar un notable alto, que al final estás hecho bien. Y a la de 3, ahí va. ¡Ahí va! Bueno, pues pero María, ¿qué has hecho? Imagínate que has destruido los bolos. Pero menudo lanzamiento, mira qué plató, qué desastre. Ay, Dios mío, Dios mío. Había que tirar el máximo número, ¿no? Bueno, me devuelves aquí. Bueno, muy bien. Venga. Fantástico.